Lunes 8 de julio del año 2024. Siendo las 14:10, estamos reunidos en el Colegio Sagrada Familia de la ciudad de Zárate. Las alumnas de cuarto año del profesorado en educación primaria: Capovilla Natalia, González Tamara, Martínez María Paula y Martínez Julián. En la tarde de hoy entrevistaremos al señor Ernesto Cherani. Bienvenido, Ernesto, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Le gustaría presentarse? Mi nombre es Ernesto Cherani, hace 33 años que doy clase, tanto a nivel secundario, primario, cuando trabajé en equipo de impresión escolar y también superior. Bueno, en base a su presentación, ¿nos quisiera contar algo más de su trayectoria escolar? Transité por todos los niveles de enseñanza, preferentemente en la primaria, aunque mucho no me dediqué, y sí me especializo en la educación con adultos. Muy bien. ¿Qué fue lo que lo motivó a elegir la docencia como profesión? No iba a ser docente en primera instancia, en realidad yo estudié en la facultad para recibirme como biólogo, yo licenciado en biología, pero tuve una docente en el nivel secundario que me dijo que yo tenía condiciones para enseñar. Y a partir de ahí, en la universidad en ese momento no estaba el profesorado propiamente dicho, así que empezamos a estudiar la carrera simultáneamente. Bien. ¿Qué métodos de enseñanza ha encontrado más efectivos hasta ahora en su experiencia? Depende del nivel, preferentemente con adultos, el aprendizaje basado en problemas, situaciones problemáticas es lo que más resulta porque los compromete, los forma parte del proceso educativo y hacen construcción de un propio aprendizaje. En nivel secundario, el ABP también se aplicó durante un tiempo, pero tiene que ver con otras realidades que son propias de las edades, fundamentalmente. ¿Y qué tipo de realidades se encuentra o observó? Tantos años de docencia me hicieron transitar por diferentes modelos educativos que tienen que ver con las leyes de educación, de la ley 1420, la primera en la cual yo estudié también, pasar por ley federal, el famoso octavo, noveno, polimodal, hasta la ley nacional que tenemos hoy. Cada contexto es distinto, las realidades son diferentes porque las construcciones sociales y culturales también cambian. Sí es verdad que podemos analizar desde la teoría si hubo o no mayor incremento, menos incremento del conocimiento, si hubo más acceso, menos acceso. Bueno, son cuestiones que se pueden trabajar y que de hecho se plantean en todos los contextos educativos. Pero sí, de hecho, lo que principalmente cambia es el acompañamiento que hace el externo o el adulto para la construcción de los aprendizajes, tanto a nivel primario como en secundario y también en adultos, porque en adultos también es necesario un otro. Siempre tiene que haber un responsable, un estar asociado a, acompañado por, sea la familia, la pareja, lo que haya. Pero lo que sí cambió mucho es el acompañamiento. Y cómo ese acompañamiento es constructor de posibilidades para poder enseñar, para poder aprender. ¿Y ese acompañamiento usted hoy en día cómo lo ve? Complejo, no complicado, porque complicados somos nosotros, pero complejo sí, porque lo complejo se puede descomplejizar. Está compleja las relaciones humanas, está complejo una situación económica, social y política que siempre, independientemente, en la escuela no hacemos partidismo nunca, pero sí estamos en contexto y en relación con lo otro. Y lamentablemente, quizá la falta de estructuras organizativas que digan hasta acá se puede, hasta acá no se puede, o sea, es un límite constructivo, es lo que está faltando. A veces las familias nos pueden acompañar, nos pueden ayudar porque no saben cómo hacerlo, pero tampoco piden ayuda para poderlo realizar. Eso, el descontrol que a nivel se presenta como valor social, porque vamos a reconocer, el bagaje cultural que se maneja en la sociedad no es el de hace tiempo atrás, y obviamente no puede ser el mismo. La sociedad tiene que cambiar, tiene que haber unos paradigmas en los cuales nosotros nos encontramos ahí. Pero lamentablemente estos paradigmas actuales, este mundo fluido que tenemos, no permite que se reconozca lo que está bien y lo que no está mal. Y a veces el límite es muy difuso. ¿Qué está bien, qué está mal, qué me corresponde, qué no me corresponde, qué hago, qué no hago o por qué? Eso es lo que hoy, como nosotros nos planteamos en esta situación, hasta qué punto se puede llegar y hasta qué punto tenemos el apoyo de lo externo, familia, preferente como constructora de aprendizaje, porque no nos olvidemos, ¿cuál es la primera educadora? La familia. La escuela no debería enseñar el permiso, por favor, gracias. Eso ya es un aprendizaje que debería ser familiar. Y sin embargo, ustedes ven en las escuelas que lo primero que aparece siempre es permiso, por favor, gracias. A la escuela se le asignan
funciones y responsabilidades que quizás no le competen, pero que sí los necesita para poder enseñar a aprender dentro del siglo XXI, que es la problemática que tenemos hoy. Bien, con respecto a lo que usted mencionaba, ¿qué papel juega la familia hoy en día según su criterio? La familia es la primera estructura proto-familiar, proto-vincular, todo es proto, o sea, es inicial. Hay muchas familias que no saben ser familia o que no pueden ser familia porque hay muchos elementos que interactúan. Esto de tener familias que se disocian fácilmente, porque esto que yo soy amante de lo fluido, de esto de la crisis fluida, como se llama ahora, crisis fluida, se nota mucho. Esto de que me compete a mí, me compete a vos, no le compete a nadie, la responsabilidad de la escuela. La familia debe volver a ser familia, como pueda. Parejas iguales, parejas diferentes, de un sexo, de otro sexo, no me importa, no importa cómo es la familia, importa el rol que tiene que tener como estructurante. La familia tiene rol estructurante, no importa quién lo cumpla, porque quizás en la familia hay un tío, hay un hermano, hay un abuelo, lo que falta es el rol estructurante. Y la familia quizá con esta laxitud, esta fluidez, estuvo perdiendo ese rol estructurante que tiene. Claro, acompañar, digamos. Bueno, también con esto que decía y que nos habló de toda su trayectoria, ¿cómo ven los estudiantes del presente en diferencia a los del pasado, como en todo su rol docente? ¿Qué cambió? ¿Por qué? Estudiante es estudiante siempre, como decía una canción de mi época, estudiante a estudiar. Bueno, lo que cambia es el concepto de cómo se accede al estudio y de cómo fluye la información a ser estudiada. Cómo se encuadra el proceso educativo desde el docente. O sea, si nosotros nos centralizamos en la enseñanza, también cambia el aprendizaje y cambia el acceso que ese estudiante hace al aprendizaje. Hoy, lamentablemente, porque el paradigma cambia, ya no es el objeto de estudio el conocimiento en sí mismo, sino debería ser cómo se presenta, cómo se trabaja, cómo se lo puede desarrollar a través de estimular las competencias. Si no hay desarrollo competencial, toco un botoncito, sale la información, copio, pego, y eso creo que es aprender y enseñar. Y para mí el concepto es erróneo, de enseñar y de aprender. Y el papel de la escuela en esto también, como el papel que cumplía la escuela en el pasado como en el presente. La escuela es normativa, tiene su rol normativo, lo que cambia es cómo se asenta la norma. ¿Sí? No puede ser lo mismo a la escuela que la afuera. La escuela siempre tiene que tener un paso distinto a la sociedad. No puede repetir los patrones sociales. ¿Por qué? Porque hay patrones sociales que están bien y la escuela los puede replicar, pero hay patrones sociales que están mal, la escuela no puede permitirlos. Porque si no los aprenden o no se enseña en la escuela, ese alumno no puede ser formado como la ley nacional quiere que se formen. ¿Sí? Eso pasó con ley nacional, ley federal, ley 1420 y las leyes anteriores. No. El currículum responde a una función. ¿Sí? Cambia la función porque cambian los tiempos. La escuela tiene que transformarse, es verdad. La escuela estática que no se adapta a las normas sociales no puede ser así. Pero tiene que decir esto sí y esto no. Esto está bien y esto no corresponde a la escuela. Porque la escuela es formadora de hábitos conductuales, de hábitos profesionales, de futuros hábitos para un futuro trabajo. Si no formamos en el hábito del horario, de respetar estructura o vestimenta, ¿no es cierto? Y pensamos que está todo bien, que está todo light, no formamos para lo que queremos formar, que es para un futuro, porque el futuro se construye, no existe, el futuro se construye. Y se construye en una escuela que permite dar posibilidades, pero también normas. ¿Qué está permitido? ¿Qué no? Y ante el no, ¿cómo se hace para poderlo mejorar? La escuela ya no tiene que sancionar, la escuela tiene que construir con el otro y revincular lo que sea necesario para poder vincularse. Y este tipo de escuela que usted está mencionando, ¿la ve usted que se adapta al currículum? ¿Va muy atrás del currículum? ¿Lo va persiguiendo el currículum a los cambios sociales? La ley está para ser cumplida. Que se cumpla o no, no depende de la ley, depende del uso que se hace, correcto o incorrecto, de lo que dice la ley de educación que tiene que estar. La escuela está desfasada de la sociedad, sí está desfasada, es verdad, totalmente cierto, no vamos a negarlo, pero el problema es que es tanto el desfase que a veces se quiebra. Y al quebrarse,
ni esto como sociedad, ni esto como microsociedad que la escuela pueden funcionar adecuadamente. Ahí está el problema. Esta gran dicotomía que presenta la sociedad con la escuela. La gran pregunta que yo siempre hago, ante cualquier situación, ¿qué hizo la escuela? Y puede ser que la escuela no haya hecho nada, aunque nada no existe, o puede ser que la escuela haya hecho lo que puede hacer, y hasta acá puede llegar, y más no puede. ¿Sí? La escuela clásica, sanmartiana, no existe más. La escuela donde solamente era el claustro para enseñar y aprender, ya la escuela se dedica a alimentar, la escuela reparte las cajas para las situaciones sociales que hubo, la escuela vacuna, la escuela permite el documento, o sea, se le asigna a la escuela muchas funciones que quizá en su origen no estaba, pero que es necesario que estén. Pero no por eso tiene que dejar de ser escuela. Tiene que ser una escuela que, aparte de enseñar, porque la escuela está para enseñar, también puede cumplir otras funciones. Pero lo va a hacer como pueda, de la mejor manera posible, quiero creer, pero no quiere decir que sea la correcta. Bien. Con respecto a esto que mencionaba hace unos instantes, ¿qué experiencias significativas dentro de su labor como docente marcaron un antes y un después en su trayectoria, ¿no? Teniendo en cuenta esto que mencionábamos recién sobre el rol que cumple la escuela y lo que hace el docente dentro del aula? Sí, yo recuerdo una de las primeras experiencias de trabajar con adultos, yo soy maestro y profesor para la enseñanza en adultos, yo aprendí por condicionamientos, pero me doy cuenta de la importancia del rol cuando una señora le escribe por primera vez una carta a su esposo muerto. Y ahí dije, mirá la importancia de lo que es enseñar, leer y escribir a un adulto mayor en ese momento, ¿no? ¿Para qué usó el aprendizaje? Para poder dar un mensaje que nunca lo pudo hacer a su esposo que había fallecido. Esa fue una de las primeras fuertes, en 33 años muchas experiencias, cómicas, de todo, después cuando me jubilo voy a ser un anecdotario docente de todas las cosas. Pero una de las más que a mí me impactó fue justamente esto. La señora escribió la primera frase que escribe, era para su esposo que había fallecido. ¿Nos podría relatar cómo fue ese momento? La de la experiencia esta, Sí. no, yo en ese momento se utilizaba un método de globalización de las palabras y demás, entonces le digo, bueno, ¿quién se anima a escribir una frase, una palabra? Entonces era yo, porque yo quiero hacer algo que hace nunca pude hacer. Bueno, yo le invito, ¿qué quiere usted? El pizarrón, porque es una iglesia, ¿no? Tampoco era una escuela, si es una escuela que funciona en una iglesia. Porque para adultos, el contexto adulto no transporta no es el que tenemos hoy, sí es enseñanza, por supuesto está dentro de la educación de la modalidad de adulto. Yo quiero escribir, entonces me pide, pero no sé algunas palabras. Bueno, vamos entre todos dándole palabras. Y escribe, y empezó a escribir mucho. Todos nos quedamos sorprendidos. Entonces yo lo leo. Y yo digo, ¿usted quiere que yo lea esto? Yo lo leo, tengo un problema para leerlo. ¿Quiere compartirlo con nosotros? Sí, porque yo nunca se lo pude escribir a mi marido, que había fallecido hace unos años atrás. Él me dijo, yo hice un epitafio, no conoce la palabra epitafio, y no sé qué decía. Yo no sé si estaba bien escrito eso que estaba escrito ahí. Y a partir de ahí, ahora escribió y me dijo, yo de acá me voy al cementerio de Zárate, una iglesia que se llama La Auxiliadora, me voy al epitafio para ver si está escrito lo mismo que está acá. Y así fue esa experiencia, fue maravillosa, a mí me doy cuenta después de la importancia del rol de enseñar, más a un adulto, por eso digo, ahora yo me dedico mucho al adulto, pero también a los niños chiquitos que pueden comunicar, que pueden expresar, que pueden pedir ayuda, que pueden pedir auxilio, que pueden dar una palabra de agradecimiento, que escriban gracias, te quiero, son palabras importantes como esto que esta señora adulta hizo para compartir, lo quiso compartir, yo si no lo quiero compartir, yo no lo he compartido con nadie, ella quiso, y es más, me acuerdo del grupo, como estamos a 5 o 6 cuadras de él, fue con ella al cementerio para corroborar que lo que estaba escrito por ella es lo que estaba escrito en la tumba de su marido. Eso sí me acuerdo como experiencia gratificante de esto.
Una pregunta con respecto a esto. ¿Y usted cómo se sintió? O sea, cuando llegó a su casa. Y yo entendí el rol de trabajar con adultos. Fuera de la teoría, de los métodos, de la estrategia, ahí entendí por qué yo estoy ahí. Exacto. También, alguien lo iba a hacer también, ¿se entiende? Sí, sí. Pero por qué yo estaba en ese momento ahí para esas personas. Pues yo pasé de trabajar en la universidad a trabajar con adultos que no, esta persona tenía como 60, 70 años, no soy una mayor, y ahí entiendo yo mi rol, después de haber elegido la profesión, porque yo la elegí fundamentalmente, y cómo este rol sirve para otros, no solamente para mí, sino que sirve para la realización de otros. Yo ya llevo con tantos años, a punto de jubilarme, ya estoy, pero sirve y sigue sirviendo para los demás, para los otros. La educación en un sentido para el otro. Yo no me educo para mí, educo para que a través mío otro también pueda ser educado, pueda ser enseñado y pueda seguir enseñando a otros para que aprendan. Y eso es el objetivo fundamental de la educación, esta reciprocidad de roles. Usted dijo que en la secundaria una docente lo vio como un futuro docente. ¿Qué exactamente dijo y cómo le llegó a usted eso? Para que hoy se dedicara Y no me acuerdo, de tantos años. Digo, mal, señora Hilda Dinardo de Escuim, si me ve o sepa que gracias a ella yo soy lo que soy ahora, yo soy por mí, pero ella colaboró en esa construcción. Hilda, no sé por qué, no me acuerdo. El otro día le hicieron una entrevista, la semana pasada las otras chicas que entrevistaron a qué ella. bien. Sí, Bueno, sí. gracias a señor Dinardo de Escuim, yo estoy como profesor ahora. Si hubiera sido biólogo, no sé, otra cosa. También lo soy, pero no me dediqué, yo me dediqué de hecho solamente a la enseñanza. De todos los niveles de enseñanza, porque después estudié psicología, pero aparte. Pero siempre en la enseñanza. ¿Por qué hace mención a Hilda puntualmente? O sea, Porque ella fue la que me dijo, me acuerdo de la situación, en este momento ahora no me acuerdo, que yo tenía que ser docente. No me acuerdo no me acuerdo, yo tenía, no me acuerdo, honestamente tantos años, pero sí sé que fue gracias a ella. Ella siempre me estimuló para que fuera docente. Sí, pero ahora el hecho puntual, y no me acuerdo. Entonces, ¿cómo ve usted el rol del docente en ese sentido? Complejo. Hoy ser docente es una situación compleja, ¿sí? Que uno tiene que hacer lo mejor que puede para que funcione. Si no, pierde sentido la educación. Y uno tiene que estudiar la docencia porque quiere, no porque me conviene, porque no trabajo de lunes a viernes, que es mentira, porque se trabaja todo el año. Uno tiene que volver a entender que la docencia es no solo un rol, sino es una responsabilidad social. No, estudio de docencia cuando me queda otra, como mucha gente empieza a estudiar docencia, después no termina generalmente, porque no entiende el sentido del sacrificio que implica ser docente, que las prácticas, que las observaciones, que poner plata para dar una clase, porque las prácticas tienen que ser maravillosas. Bueno, se entra en la docencia por descarte generalmente, muy pocas veces con la diferencia que es la vocación. La vocación se tiene, se puede construir con el tiempo, pero en realidad eso que lleva a ser docente al docente es único, no es porque me obligan a hacerlo porque no me queda otra. Habrá docentes así, yo suerte que no los conozco, y si existen que sean felices, yo no puedo hacer nada, pero la docencia es por vocación. Quizá uno es otra cosa y después se dedica a la docencia y le gusta más que el otro, perfecto, porque es vocación. Tarde o temprano la vocación, aparte es una profesión, no descartemos una cosa con otra, pero yo no conozco la profesión docente, yo la conozco cuando ejerzo la docencia. La vocación surge de mí para ir a estudiar esa carrera. Yo pude haber elegido medicina, bioquímica y elegí para enseñar biología, que fue lo que de hecho me recibí. Bien, además del conocimiento, ¿qué otro aspecto le parece importante transmitir en sus clases? Por ahí tiene un poco que ver con esto que hablaba también. Principalmente el valor. O sea, nosotros tenemos que darle valor al otro. Y cuando damos valor al otro, damos importancia. El otro es importante por los logros y también cuando puede superar lo que le falta. ¿Sí? El docente hoy tiene que trabajar más con eso, con la valoración del otro, sin dejar de enseñar y sin que el otro deje de aprender y estudiar como corresponde. Cada uno en el rol que le corresponde,
pero es importante valorar, conocer. Si yo no conozco al alumno, uno puede ser muy serio o no, bueno, pues yo tengo que conocer al alumno. Si no lo conozco, no puedo hacer nada. Por eso lo primero que el docente tiene que hacer para dar una clase, preparar, las clases se preparan, sí o sí, independientemente de que tenga 33 años o un año, la clase se prepara. Obviamente que yo no preparo una clase hoy como la preparé hace 33 años atrás, por supuesto que no. Pero la clase se prepara. Lo primero que el docente tiene que preparar es qué alumnos tiene, qué capacidades tiene ese alumno para desarrollar y qué no tiene para poderlo desarrollar. No se puede concebir hoy la educación sin planificación de capacidades, porque si no, no conozco al alumno. Y es un alumno más, es alguien que está, que aprende, que no aprende, que estudia, que no estudia. Si yo conozco las capacidades que tiene, sé para dónde ir, cómo ir, qué puedo mejorar y qué necesito trabajar posteriormente. Igual que para planificar. Aunque las teorías dicen que planificar es una cosa, la planificación es flexible. Bueno, ¿por qué es flexible una planificación? ¿Cuándo se hace flexible? Cuando yo, en función de ese alumno que tengo, ese grupo de alumnos que tengo, la puedo mover para su orientación, para su construcción de significado o su construcción de capacidades. La planificación tiene que basarse en capacidad. Hay que dejar la planificación clásica de actividades, tiene que ver qué capacidades trabajo para ver qué actividades presento con qué estrategia. Eso para mí orienta la planificación hoy. ¿Por qué se habla? Antes no se hablaba de capacidad, de competencia, de enseñanza competencial. En la educación siempre pasa lo mismo. Se habla mucho, todo el mundo habla de educación, pero se sabe poco. Ahí está el gran problema que la educación tiene. Sí, todos los que hablamos de educación sabemos lo que tenemos que saber, la educación funciona un poco mejor, o debería funcionar un poco mejor. Bien. Respecto a lo que mencionaba hace un instante, ¿cómo asegura de que sus alumnos estén comprometidos y motivados? Primera, si yo no estoy comprometido, el alumno tampoco. Bien. Primero, se trata de un sistema de espejo. Si yo entro, ¿cómo están? Y empiezo a hacer otra cosa, y no es dar clase, ya el otro lo detecta. Como detecta si yo estoy bien o si estoy mal, y eso tiene que quedar fuera del aula, una vez que entro, ya el docente tiene que dominar la clase. La clase, aunque para la palabra dominación sea un poco fea, la clase tiene que ser dominada por el docente. Y la primera es, entra y empieza a dar clase. O los ordena, o sabe lo que tiene que hacer, si el docente sabe lo que tiene que hacer, pero el docente tiene que estar comprometido él para los otros. Es difícil, por supuesto, pero el docente, si no está comprometido, no puedo decir, si yo no respeto, no puedo hacer que me respeten, si yo no enseño, puedo hacer que el otro estudie, porque es una consecuencia de partes, donde cada uno tiene su responsabilidad, porque no quiere decir, pues yo enseño y otro va a aprender, eso es otra cosa. Pero sí, tenemos que entender que el primer comprometido en preparar la clase, miren lo que les digo, es el docente. El docente va a preparar la clase que viene así, ya está, listo, se perdió la clase. Entonces no motiva al otro. A ver, ¿qué hicimos la clase pasada? Lee vos, a ver, ya está. La motivación, ese énfasis, ese empuje que tiene el docente, se corta. No es lo mismo que de ideas previas, eso es el trabajo docente. Pero si no entra con el énfasis de acá estoy yo, el otro tampoco está. Bien. Y nos habló sobre los objetivos que tienen que tener las clases, para con el alumno, ver sus capacidades y demás, pero ¿cómo va evaluando el progreso de sus alumnos? Volvemos a la estructura de diseño curricular. El diseño curricular es muy lindo en teoría, hay que usarlo bien. Habla de indicadores de avance, porque yo lo que tengo que ver es, entre el logro que quiero, yo pretendo, un propósito, y el otro tiene que lograr el objetivo. Yo digo, sí, adelantó, no adelantó, progresó, no progresó, involucionó. Y ya ahí, en ese registro anecdótico que vamos haciendo, vemos cómo está logrado, no logrado, parcialmente logrado, qué faltó, qué no faltó, qué hay que mejorar. Eso es lo importante, es ver en el otro que desde que comienza hasta que termina, qué pasó, porque el aprendizaje no es esto es lo que pasó en el medio. Son los procesos que ocurrieron para llegar o no a ese logro que yo pretendí, porque quizá mi expectativa fue muy alta.
O sea, diagnostiqué mal. Vuelvo al comienzo, diagnostiqué mal. ¿Sí? Uno puede cometer ese error de diagnosticar mal, pero bueno, para eso es flexible, volvemos a la planificación, volvemos otra vez. El diseño curricular está preparado para que yo pueda tratar por bloques. Puedo ir, puedo volver, reciprocidad, simultaneidad, se pueden dar continuamente porque es lo que el diseño me permite. Pero primero, y ya le digo a los docentes siempre, conocen el diseño o copiaron y pegaron los contenidos y ya está. Porque si yo conozco el diseño me puedo mover, flexibilizar todo sin perder nada. O lo menos posible, en el caso de que uno considere la palabra perder. Pero tiene que ver con indicadores de avance. ¿Cómo veo yo que avanza? Porque el gran problema, si no avanza, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? Entre este alumno que empieza acá y ahora estoy acá, y no pasó nada. O sea, ¿dónde estuvo la intervención docente ahí? ¿Cómo estuvo el acercamiento? ¿Cómo construyó el vínculo? ¿Cómo detectó que haya logrado lo que yo quería lograr? Por eso el indicador de avance está para eso, para ver y dejarnos ver, orientarnos a la mirada de cómo va cambiando ese alumno en el transcurso del tiempo. Como yo digo siempre a los alumnos, incluido ustedes, no puede empezar una clase con 60% de alumnos que no saben leer y escribir y terminar en julio con 50%, porque no hubo trabajo docente. Porque si yo sabía que había 60 que no sabían leer y escribir, bueno, tuve que haber trabajado con esas capacidades para esforzar el desarrollo y la potencia de aprender. Entonces hay un error docente. ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos? Y porque no estuve indicando bien qué parámetros, qué variables se analizaron que contribuyeron o no. Y si uno se equivocó, porque se puede equivocar, lo puede volver a hacer. La educación nos posibilita, nos da posibilidad. Oportunidades, no. La oportunidad es azarosa. La posibilidad es posible, se puede dar. Hay que ver cómo uno la agarra, lo acepta, lo presenta. Pero lo posible se puede hacer. Lo oportuno es hoy sí, hoy no, a vos sí, a vos no. Y la educación es posible. La educación brinda posibilidades. ¿Sí? Abre puertas, dicen la teoría, abre caminos. Bueno, no abre. Presenta y uno va eligiendo el camino, si bien orientado, bien mediado. No digo guiado porque al palabra guiado no me gusta, pero bueno. Bien, con respecto a esto, ¿qué se lleva usted como docente de sus clases y qué cree usted que se lleva los estudiantes de estas clases? ¿Qué me llevo yo? Eso en el tiempo. Vamos a ver si el trabajo estuvo bien hecho o no. La educación es el problema. El producto se ve, si hablo de producto, se ve en el tiempo. Bien. Que tiene que ver con el reconocimiento, con el saludo, con el acordarse de. Eso es lo que se lleva uno. ¿Qué se lleva el alumno? Espero lo mejor. En ese momento se dio lo que se pudo dar. A veces mejor, a veces no tanto, pero no tiene que llevar ese aprendizaje. Mínimamente, si no nos enseñó, una pregunta, una respuesta, una palabra. Si pasó, ¿cómo qué hiciste hoy en la escuela? Nada. O sea, no se cuando dice el estudiante, dice el alumno de secundaria, dice nada, y a veces le creo. Porque es verdad, no le significó nada. No hubo una pregunta investigable, no hubo una pregunta desafiante. Fue a la escuela, porque tenía que ir, porque muchos habían dormido, más con el frío que hace ahora. Y bueno, yo hablo mucho con los adolescentes, con cada directivo que tengo que hablar con los adolescentes. ¿Qué te llevas de la escuela hoy? Nada. Y a veces le creo, a veces no, porque uno también se predispone para. Pero a veces el estudiante sale sin nada. Y la nada no existe. Algo no pasó que al estudiante no le interesó nada. Y ahí está el gran problema que tiene la educación. Este nihilismo, ni esto ni aquello del estudiante. ¿Y cómo ven los docentes de hoy en día? ¿Qué pregunta? Al docente que tiene tanto acceso a la información, tanto información pedagógica como información académica, le falta formación docente. Quizá porque, me habrá pasado bien en su momento, sean jóvenes, pero falta otro tipo de enseñanza, otro tipo de formación y otro tipo de escuela que la tendrían que hacer los jóvenes y no yo. Falta formación. En muchos casos, lamentablemente, falta formación docente. En las escuelas del docente, pero
¿de quién es la culpa? Primero que no es culpa, uno se hace culpable de pecado, no de la educación. De la educación somos responsables. Quizá no fueron responsables quienes los formaron. Ahí está. Cuando yo observo las clases, porque mi trabajo implica observación de clases, les presento los 3 momentos de la clase que recordarán, que tienen que estar por más constructivismo, conductismo, lo que quieran, tienen que estar, no se respetan. Y a veces es problemático, porque tiene una formación distinta, pero la formación es formación, no se deforma. Si no se sabe, se aprende, no se discute lo que está mal. Si no sé, aprendo. No sé, pregunto, no sé, investigo. No, defiendo y muchas veces, lamentablemente, se ponen otros recursos para no aceptar la responsabilidad, que es una corresponsabilidad, de hecho, tanto sea el directivo como el docente, como de los alumnos en sí, la familia, todos, en la educación todo es corresponsable. No hay un solo responsable. ¿Culpables? No, olvídense la palabra culpable. ¿Sí? Responsables. Todos en lo que nos compete somos responsables. Hay que aceptarlo o no. Ese es otro problema, que es de otro, ya no es mío. Mi función es mostrarle para que entre los dos podamos discutir la realidad educativa. De ese momento, en ese acto, en esa situación que se llama clase, que empieza, se desarrolla y termina. Nada más. Además de lo que acaba de mencionar, ¿cuál cree usted que serían esos aspectos en los que hoy estaría faltando en lo que es el profesorado, vendría a ser? Primero, cuando planifica la clase, si es que la planifica, conoce a sus alumnos, plantea en su desarrollo de clase, en cualquier materia, independientemente, algo desafiante, algo investigable, algo que lo saque de eje. Prepara una clase constructiva y no conductista en el constructivismo. Porque ahí está el secreto. Si yo le presento un desafío que no sabe responder y tiene la posibilidad para responderlo, entonces perfecto. El alumno, el estudiante, naturalmente va, no lo sé. Tiene razón, está bien. Y ahí empieza la pregunta investigable, que el docente tiene que plantear y que tiene que permitir al otro volver a preguntarse. Y después, para ver si funcionó, usa metacognición. Primero, ¿sabe qué es la metacognición ese docente? Para ver qué aprendió, qué no aprendió, qué le faltó, qué puede mejorar. O sea, le da posibilidad de hacerse cargo de lo que le corresponde, porque ahí está la responsabilidad. ¿Qué hice, qué no hice, qué me faltó? Entonces yo me doy cuenta si entre la clase de mañana puedo hacer algo para mejorarlo, para cambiarlo. Ahí está el indicador. Si esta posibilidad que yo le di, la usa o no la usa. Bien. Con respecto a esto, ¿cree usted, a su entender, que parte de lo que venimos conversando, más con esta última pregunta, tiene que ver con el famoso sistema educativo en el que estamos inmersos los argentinos? De nuevo, a ver, replanteemos. Porque generalmente cuando uno va a las escuelas se suele escuchar el sistema te aplasta. Tiene que ver con el profesorado, tiene que ver con la parte social, tiene que ver con la parte, digamos, sí, multifactorial. Sí. Sí. Vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es el rol de la escuela? Enseñar. ¿Ese docente enseña? Ahí está la respuesta. Si enseña independientemente a todo esto sistémico, porque es sistémico, se puede cambiar algo. Si el docente piensa, es culpa del sistema, este sistema de porquería, etcétera, etcétera, listo, ya lo enseña. Entonces ya el famoso sistema, que es ley, dentro de la parte de la ley, porque el sistema educativo es así, ya le ganó. Yo tengo que buscar la forma para que ese sistema, si está tan mal, lo pueda llevar a mi favor. El secreto es, y vuelvo a la gran pregunta que les digo siempre, ¿qué hace la escuela? Por ende, ¿qué hace ese directivo? ¿Qué hace ese docente? ¿Qué hace ese estudiante? ¿Qué hace esa familia? Una cosa va llevando a la otra, ¿eh? Porque una es consecuencia de la otra.
Pero la clásica pregunta es, ¿qué hace la escuela? Y yo vuelvo a preguntar, ¿enseña? ¿Cómo enseña la escuela? ¿Bajo qué parámetros enseña la escuela? ¿O no enseña? Y es verdad que no enseña. ¿Cree que la escuela hoy en día se encuentra un poco desdibujada, pero también por lo que fue mencionando, de todos los roles que se le da a la escuela, y como que quedó rezagada la escuela como institución para enseñar, sino que ahora se cubren otras falencias sociales? A la escuela se recurre siempre. Hay un problema, van a la escuela. ¿Sí? Alimentación, van a la escuela. Sí, es verdad que desde la estructura social la escuela pierde el significado de enseñabilidad. ¿Sí? Es verdad. Pero la escuela es el único lugar que sigue enseñando. La escuela, la familia ya no está enseñándose. Nos dimos cuenta en la pandemia cuando la familia no pudo enseñar. Y las falencias y las consecuencias que ese periodo de pandemia generó en los estudiantes hasta el día de hoy. ¿Sí? La escuela es la única que enseña. Por eso lo que enseña tiene que enseñarlo bien, para consolidar buenos aprendizajes. Porque si la sociedad no enseña lo que tiene que enseñar, porque vemos el patrón social, la familia no puede, no está pudiendo con esto, entonces ¿quién enseña? La escuela. Tarde o temprano se reconoce el rol enseñante de la escuela. Cuesta, critica, porque sí, siempre a la escuela se le critica. ¿Por qué a esa escuela se le critica? Porque puede ir a pelear a la escuela, puede ir a hablar a la escuela y la escuela va a dar respuesta. Buenas o malas, siempre hay alguien. Lamentablemente en la justicia no hay nadie, o tarda mucho. La policía va y hace lo que puede. La única institución social que da respuesta, buenas o malas, ¿sí? es la escuela. Vayan al banco a sacar un túnel en el turno. ¿A quién coño? Es todo por digital ahora. ¿A quién? A nadie. A la escuela la van a atender. Bien. ¿Qué aspectos son los que considera destacar, digamos, de esta profesión? ¿De la profesión docente? Sí, que los que usted quiera destacar. Y a mí, todo lo que yo logré en mi vida es por mí, primero porque uno es egoísta y narcisista y hedónico, sí, pero a través de mí y de la elección de la educación, yo tengo todo lo que tengo. Yo pude, mi familia principalmente, mi casa y fue gracias a la docencia. O sea, le debo a la docencia muchas cosas. Primero la satisfacción, porque yo cuando voy a la clase disfruto. Si no disfrutara, tendré que plantearme mi vocación, ¿sí? Y todo lo que materialmente me dio, bueno, también conocí a mi esposa a través de la educación, pero bueno, eso no compete ahora. Yo fui a la clase en la facultad y me encuentro a quien hoy es, no fue mi alumna nada por las dudas, no. Y bueno, a mí, mi única esposa, la única legal que tengo. Legal. Bueno, profe, para ir cerrando la entrevista, ¿le gustaría darnos un consejo a nosotras que vamos a iniciarnos próximamente en el camino a la docencia? Los consejos a mí no me gusta dar a nadie. Yo no doy ni a mis hijos yo aconsejo. Yo presento las opciones. Elijan ustedes. Si llegaron hasta cuarto, quiere decir que eligieron bastante bien. Ahora que van a estar el desafío de presentar el año que viene, ¿qué les falta? Elijan bien. Cuesta, porque decidir o elegir implica renunciar a todo lo otro, es verdad, pero elijan lo que ustedes consideren que es lo mejor, por lo menos para ese momento y para ese estado. Yo consejo, más que eso, no consejo, les digo, vean las posibilidades y elijan lo que ustedes consideran más conveniente para ustedes. Otra cosa no les puedo decir. Y éxito, ante todo, éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Antes de dar finalizada la entrevista, queríamos agradecerle de parte de todas nosotras por tan importante este testimonio, así que nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por invitarme, por ser parte de. Gracias, ¿Sí? muchas gracias. Bueno. Gracias. ¿Listo? Sí, sí. Ni agua ni cafecito.